Dios? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y realmente estamos gozosos porque hemos vivido la gracia del Señor. Y si alguien aquí ha venido por primera vez, no sé si alguien ha venido por primera vez, que me haga una seña, levante la manito. Por allá hay un hermano, bienvenido, hermano. ¿Cuál es su nombre? ¿Humberto? Humberto. Sí, el hermano Humberto, bienvenido, así que le vamos a dar un aplauso a él. Bienvenido. Y también estamos por las redes. Y este es un mensaje para ti. Si nunca has ido a una iglesia, si nunca has escuchado de la gracia de Dios, no has entendido qué es, déjame decirte que Dios tiene este regalo para ti. Él tiene este regalo para todos nosotros. No importa si son niños, si son chiquititos, guaguitas, si son adultos, si son viejos. La gracia es el regalo de Dios para nosotros. El texto en el cual vamos a ver cómo se refleja la gracia de Dios queda en Lucas 1. Si usted quiere buscar ahí en su Biblia, en su celular, Lucas 1, del versículo 26 al 38, ahí vamos a ver reflejada esta gracia de Dios. Aunque si usted tiene su Biblia, vemos la gracia de Dios reflejada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin. Y vemos reflejada la gracia de Dios cada día, cada mañana, en cada instante. Y para contextualizar un poquito de lo que aquí dice, obviamente vamos a hablar de cuando Cristo vino acá a la tierra. Ahí se ha concretado el Hijo de Dios en un hombre, en un ser humano, porque Dios es Dios de antes. O sea, ya está, es concreto, es espíritu, es invisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterno. Estaba de antes. Y entre paréntesis, hermano, no le enseñemos a nuestros niños, porque en la escuelita dominical no se lo enseñamos, que es el cumpleaños de Jesús. Ellos allá han aprendido muy bien que Jesús no está de cumpleaños porque Él es eterno. No es finito. No tuvo un principio para cumplir años. Él está de antes, la eternidad. Así que aprovechen de enseñarle que Jesús es eterno, no cumple años, Él sigue, es Dios, es grande, es poderoso. Cierre paréntesis. Bueno, acá en Lucas, Él está explicando de una manera ordenada los sucesos, ¿cierto? De cómo Cristo vino acá a la tierra. Y en el capítulo 1, ahí Dios está anunciando, o sea, Lucas está escribiendo aquí el anuncio del nacimiento de Juan, ¿cierto? A través de un ángel de Dios al sacerdote, ¿cierto? Después de eso, después de que Zacarías, ¿cierto? El padre de Juan el Bautista, tiene este encuentro con el ángel, él queda mudo y ahí ocurre un milagro. Cierto que la esposa de Zacarías queda embarazada después de ser una ancianita, pero después viene algo más poderoso, más grande. Aunque eso ya es un milagro grande de los cuales experimentamos nosotros día a día. Es algo normal en nuestra vida cristiana experimentar milagros de Dios. Y si no es normal para ti, bueno, algo más, pídale más al Señor, que entender más cosas, entenderle a Él, tener más fe, ¿ya? Pero es algo normal, lo hemos visto durante este año, que para nosotros lo sobrenatural no es algo anormal. Vivimos en lo sobrenatural. Los hijos de Dios vivimos en Cristo, en el Señor. Tampoco le vamos a dar énfasis a las cosas sobrenaturales porque ese no es el énfasis. El énfasis es Cristo, es Dios, es lo que Él hace, es lo que Él tiene,
es su gracia, su poder, no nosotros. Somos una iglesia cristocéntrica. Y después, cuando ya hablan todo esto, en el versículo 26, viene un ángel también a hablarle a María, una jovencita. Más o menos se dice que las jovencitas que se daban en casamiento eran desde los, no sé, lo menos que he escuchado, que he leído, es desde los 12 años hasta más o menos los 15 años. María era una mujer muy joven, que a lo mejor no tenía la sabiduría, la experiencia de una persona de 20 años, que ahora le decimos son jóvenes, los excusamos porque son jovencitos, pero ella era muy joven, aún tenía una mente inmadura, un cerebro de niña que aún no estaba desarrollado. Y esa es una característica importante que vamos a ver. Pero ya aquí, contextualizando, vino el ángel Gabriel, que se ha mencionado antes en la Biblia, ¿cierto? Y que hoy día es súper conocido en estas fechas. Creo que es uno del ángel Gabriel y le ponen Gabriel a sus hijos. Bueno. Pero aquí está presente el ángel Gabriel. Y dice que él fue enviado por Dios. Esto sale en el versículo 26. Dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Este no era un lugar importante, este era un lugar, la verdad, pequeñito, no tenía importancia. Nazaret era una, digamos, para que entendamos un poco, era una población lejos, que para nosotros hoy es importante porque Cristo le dio la importancia, otra vez, Cristo. Y si el Señor le está hablando, hermano, usted anótalo, dígalo amén, porque yo no les voy a decir todo lo que aquí el Señor nos dice. Yo voy a tomar una parte nomás, pero Dios, yo sé que les puede estar hablando desde ya. Desde ya. Usted anótelo, tómelo como le hemos enseñado, porque Dios nos habla, nos ministra. Bueno, la gracia de Dios es un regalo, lo hemos dicho. ¿Cuál es la actitud que debemos tener ante este regalo, ante la gracia de Dios? Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿De quién les hablaba? De esa María, jovencita, adolescente, niña tal vez. La actitud que debemos tener ante la gracia de Dios es esta. Y vamos a ver la primera actitud que tuvo María ante Dios. Y la primera actitud que tuvo ella es estar dispuesta a la voluntad de Dios. Escuche bien, lo primero que debemos tener siempre ante la gracia de Dios es estar dispuesto a su voluntad. No a tu voluntad o a mi voluntad. Y eso cuesta, y aunque lo sabemos racionalmente, muchas veces lo dejamos de lado. ¿Se han dado cuenta? Tomamos decisiones que no son agradables para Dios. Y cuando tomamos decisiones que no son agradables para Dios, porque Dios lo ha dicho ya en su palabra, son decisiones que no van a traer una buena consecuencia, sino que mala. Ahí no estamos dispuestos a su voluntad. A veces cometemos errores, a veces vivimos situaciones y lloramos ante Dios, y no es porque Dios quería que nosotros estuviéramos ahí llorando. Dios no quería que nosotros estuviéramos sufriendo. ¿Pero qué hicimos? ¿La voluntad de Dios? Ahí estamos haciendo nuestra voluntad. La voluntad de Dios siempre va a traer una buena consecuencia, va a traer bendición, siempre. Si vivimos, y también hay consecuencias que vivimos acá en la tierra, porque estamos alrededor de un mundo caído, ¿cierto? Un mundo malo. Pero para los hijos de Dios, todas las cosas ayudan a bien. Debemos aprender y entender. Pero debemos estar dispuestos a la voluntad de Dios. Esa es la primera actitud
que debemos tener y que tuvo esta jovencita, tal vez inmadura. Uno se ve y uno dice, tengo 30 y tantos años, tengo 20 y tantos años, por allá, tengo 40 y tantos, 50 y tantos, 60, 70, 80, 90. Y aún así, muchas veces no estamos dispuestos a la voluntad de Dios. Pero fíjese aquí, María, cómo ella tuvo esa actitud a Dios. Y no le estoy predicando de una María, Ave María, llena eres de gracia, ya. Ella era una persona común y corriente, como nosotros. En un tiempo donde el ser humano era igual de perverso que hoy en día. Ella venía de un pueblo judío donde se le enseñaba la Biblia, no como nosotros ahora la tenemos con el Nuevo Testamento. Y ella conocía las promesas, ella conocía los pactos que Dios había hecho con su pueblo. Y ella tenía temor de Dios, ella le hablaba a Dios, lo que hoy le decimos oración, ¿cierto? Oramos a Dios. María era una mujer que tenía una sencillez ante Dios. Y es por eso que ella estaba dispuesta a su voluntad. En el versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, al sexto mes del embarazo de la esposa de Zacarías. ¿Ya? Al sexto mes de Juan el Bautista, que estaba ahí en la guatita de su mamá. Y dice que fue a Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, y miren cómo el ángel la saluda. Una jovencita aquí, ¿quién tiene entre más o menos 15 años, alrededor de 15 años? ¿La Michi? ¿Alguien más? Por allá. Bueno, algunos de corazón, ¿cierto? Tienen esa juventud. Imagínate, viene el Señor, viene un ángel del Señor y te dice, salve muy favorecida. Hoy no entendemos esas palabras, ¿cierto? Así me dice, salve muy favorecida. Salve era un saludo que no era protocolar. Era un saludo que se tenía cuando alguien saludaba a alguien que era conocido, a un familiar. Como nos saludamos acá en la iglesia, hola, salve. Era un saludo, imagínese una niña y que venga un ángel y te salude así, con esa confianza. Hay detalles que a mí me maravillan acá. Yo decía, ay, que venga un ángel y me salude así como de tú a tú. Qué impresionante si él es un ángel. Es el ángel Gabriel. El ángel que está en el libro, en el Antiguo Testamento. Y ella seguro que supo saber quién era también. Aquí está escrito. Y le dice, salve, muy favorecida. Muy favorecida. ¿Por qué ella era favorecida? Porque Dios la miró con ojos de gracia. Los católicos dicen, Ave María, llena eres de gracia. ¿Quién antes había rezado ese rezo? ¿Alguien de aquí? ¿Cierto? Ave María, llena eres de gracia. Y lo dicen por este texto que fue mal interpretado. Porque eso da alusión de que de María fluye la gracia, ¿cierto? Pero acá leemos que no es así. Es al revés. Miren, dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa?
Muy favorecida era ella. La saludó con confianza y le dijo que ella era favorecida. Ella era especial. Ella tenía algo que no cualquiera tenía. Y usted a lo mejor dice, no, es que ella era humilde. No sé, a veces uno puede pensar, no, es que ella era tan pura porque era virgen. O a lo mejor donde era una niña no tenía pensamientos no sé, inmorales. Hay muchas cosas que uno puede pensar, que el catolicismo también nos ha hecho de repente dirigir los pensamientos de esa manera. Pero esa no es la manera correcta, no es lo que aquí está diciendo. Yo creo que algunos por ahí ya están sabiendo por qué ella era tan favorecida. Muchos ya entendemos por qué. Porque el Señor es contigo. Ella había alcanzado la gracia de Dios. Ella ya estaba viviendo en este instante la gracia de Dios. Y uno dice, pero era tan pura, yo no me puedo comparar con María. ¿Y por qué no? Si ella era de carne y hueso, nosotros podemos ser muy favorecidos. No sé si está entendiendo, hermano, pero es que su palabra es grande. Y dice, bendita tú entre las mujeres. Ella no era bendita por sobre todas nosotras, las mujeres. Ella era bendita entre nosotras. María era una igual a todas las personas. Ahí dice entre las mujeres, porque especialmente ella iba a vivir el embarazo donde iba a tener al Cristo en su vientre. Ella recibió esa bendición, no porque era ella, sino porque ella alcanzó la gracia de Dios. ¿Me entiende? Ella estaba dispuesta a su voluntad. Sigamos leyendo en el 29. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, el ángel vio en ella que estaba turbada, que se preocupó, a lo mejor pensó, ¿y qué es? ¿Y por qué me está saludando así? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque Dios se está presentando ante mí y algo Dios va a tener que hacer. Y Dios a veces se presenta ante nosotros y nos turbamos. Pero miren lo que Dios dice. Yo no sé si a ti Dios te ha llamado a hablarle a otros de Él. Acá a todos Dios nos ha llamado a hablarle de Él, a hablar su evangelio, a hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho, de la salvación que Él tiene para la humanidad. O sea, todos hemos experimentado esto, pero a veces el Señor nos manda a entregar algo más. Dios nos manda a entregar nuestra vida, pero Él sabe las cosas específicas que nos quiere pedir. Hay cosas específicas como individuos que nos quiere pedir, que no es lo mismo que le quiere pedir a tu hermano, porque Él conoce tu corazón. Y acá María se turbó, pero miren lo que le dice Dios a través de este mensajero. María, no temas, no temas. Y cuando leía no temas, era como un eco que se escucha, no temas, no temas, no temas. Como decíamos, para recibir este regalo, tenemos que estar dispuestos a la voluntad de Dios. Tenemos que tener una humildad delante de Dios, así como María la tuvo. Ella en ningún momento salió corriendo. Ella en ningún momento le dijo, no, Señor. Ella fue humilde. Ella se quedó ahí esperando de que el ángel le dijera las palabras y le dijera esta profecía. Y le dice, no temas.
porque has hallado gracia delante de Dios. Una vez más, ella halló la gracia de Dios. Dios le regaló su gracia. ¿Se da cuenta? Dios te regala su gracia. No es porque María era especial, no es porque tú hayas sido especial. A veces dice, ¿por qué este hermano predica tan lindo y yo no? ¿Por qué este hermano tiene la valentía de hablarle a sus amigos y yo no? No es porque es el hermano, es porque esta persona estaba dispuesto a la voluntad de Dios, fue humilde ante Dios, y Dios es el que hace cuando nosotros nos humillamos. María tuvo esta actitud. En el 31 dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le está dando la profecía y la instrucción. Y María estaba entendiendo a qué se refería, porque ella conocía la palabra de Dios. Ella sabía y también estaba esperando al Mesías. El Mesías que iba a salvarnos. El Mesías que un día vino acá a la tierra y hoy nosotros podemos estar con alegría, con gozo y podemos abrazar esta palabra, abrazar a Dios con esta palabra y darle gracias por su gracia abundante, su gracia inmerecida. Y a veces no entendemos y no dimensionamos la grandeza de su gracia. Esta era una joven que no tenía experiencia, que no sabía de vida, no sabía de mundo. No tenía una sabiduría de haber experimentado cosas durante años. Era una jovencita, recién estaba aprendiendo a crecer. Lo que sí, ella estaba comprometida, como leíamos. Los judíos, ellos se comprometían, los padres hacían compromisos con sus hijos, ¿cierto? Y no lo hacían como ahora. Hacían el compromiso, hacían el tema legal, después tenían que esperar un tiempo, ¿cierto? Después se casaban, o sea, primero era oral, después se casaban, era legal, después de lo legal esperaban un año para que recién el esposo fuera a buscar a su esposa, a su comprometida, ¿cierto? Recién ahí José después de un año tenía que ir a buscar a María. Y en ese tiempo, en ese año, la mujer, María, tenía que prepararse para estar casada, prepararse para tener su vestido, ¿cierto? Y el hombre tenía que preparar el nido, tenía que tener su casita, su choza, no sé cómo decirlo, que no eran casas como ahora tenemos, pero también eran funcionales y muy buenas. Entonces María estaba viviendo ese tiempo donde tenía que esperar a su esposo. Ella estaba esperando a su esposo, que era José. Pero antes de que viniera su esposo legal, vino el Señor y le convidó su gracia y la usó y la escogió para el propósito que era necesario para que hoy tuviéramos salvación. La escogió para que en su vientre humano, simple, ordinario, no sé cómo decirlo. Hoy las feministas casi somos diosas las mujeres. Tenemos úteros, tenemos nuestro vientre, ¿cierto? Y es casi un tesoro. Y es bueno que tengamos buena estima de nosotros mismos, igual que los hombres de ustedes mismos, del cuerpo que Dios les dio. Pero en el fondo somos comunes y corrientes y somos todos iguales. Todas las mujeres somos iguales. Y Dios y Cristo vino y ahí como una mórula, como un ser pequeñito, se formó en el vientre de esta jovencita.
una jovencita virgen. Tenía que ser virgen porque en ese tiempo era muy importante la pureza, pero más que eso no es lo más importante, más que eso porque tenía que ser cumplida la profecía que se había dado, que Él llegaría a través de una virgen, y Dios cumple su palabra. Y es por eso que ahí María estaba dispuesta. Otra actitud que debemos tener es no negarnos al llamado de Dios. Ya vimos que María no salió corriendo, ella no salió espantada. Y aunque podría haber salido espantada, porque en ese tiempo estar embarazada antes de estar viviendo con su esposo era de muerte. Había que matar a la mujer. ¿Por qué? Porque ella estaba cometiendo un gran pecado. Y en este tiempo las mujeres eran perseguidas, eran juzgadas y eran asesinadas. Y María, yo me imagino que ella pensó en todo esto porque dice que se turbó, pero el ángel le dijo que no tuviera temor. Y hay veces que cuando Dios nos pide algo, sentimos temor. Y ¿sabes quién quiere que tengamos miedo? Tú sabes. Es Satanás, el diablo. Pero Dios dice que no temas. No tenemos que temer a la voluntad de Dios. La actitud que debemos tener también es no negarnos al llamado de Dios. Volvamos a leer el 30. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Ahí María sabía muy bien lo que le estaba diciendo el ángel. Y en el 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Está más que claro, ahí María tenía más que claro que ella iba a tener una responsabilidad grande, porque no solamente iba a tener que cuidarlo en su guatita, sino que iba a tener que criarlo. Iba a tener que enseñarle, y eso era algo totalmente desconocido, porque ¿cómo alguien va a criar a Dios si Él es Dios? Siendo hombre, siendo un bebecito, una guagüita, ella tenía un trabajo tan grande, tan inmenso, pero aún así María no salió corriendo. Ella estaba totalmente dispuesta a lo que podría deparar lo que Dios quería. Y ahí sigue un diálogo. Y en el 34 dice, entonces María preguntó al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. María se estaba preguntando, pero ¿cómo va a haber un ser en mi guatita si yo no he estado nunca con un hombre? Ella era virgen, nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre. Y el ángel le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. No como persona,
como Dios, de una manera milagrosa. Ella iba a ser llena de la presencia del Espíritu Santo y así ella experimentaría el milagro de que el Hijo de Dios iba a comenzar a estar en su vientre. Y yo he escuchado mucho que se ríen de nosotros los cristianos porque creemos esto y dicen, el Espíritu Santo, dicen, cuando hay una niña, cuando hay una mujer, ¿y de quién es el papá? No sé, del Espíritu Santo. Y uno se ríe y uno dice, y ahora uno piensa y dice, pero ¿qué cosas están diciendo? ¿De qué uno se está riendo? Si esto no es broma. Esto es algo grande, es poderoso. Él es Dios, es el Espíritu Santo. Y a veces se pierde esa reverencia, ese respeto a lo grande que es Él. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María estaba experimentando la gracia de Dios. Primero, porque Dios quiso regalarle su gracia. Ahora pienso, ¿usted entiende qué es gracia? Es un regalo que no merecemos, ¿cierto? Es importante decirlo porque estamos hablando de la gracia. Y aquí encontré una explicación que me gustó mucho. Dice que la gracia de Dios es el don que Dios nos da, que nos eleva a lo sobrenatural, siendo criaturas racionales, haciéndolos hijos suyos y partícipes de su vida. Cuando Dios le dio esa gracia a María, la invitó a mirar con sus ojos. Cuando Dios nos regala su gracia, nos está invitando a mirar como Él mira. Nos está invitando a caminar como Él anda. Nos está invitando a andar en lo sobrenatural, como decíamos. Nos está invitando a estar en Él y ya dejar nuestra humanidad, nuestro temor, como veíamos, nuestra condición para seguirle a Él. Esa es la gracia, porque a veces se mal entiende lo que es la gracia. Y uno dice, gracia sublime es, y levantas las manos y disfrutas la libertad porque Dios te ama, pero sigues viviendo como si no estuvieras en su gracia, como si no estuvieras en Él. Y eso es una falsedad. Porque cuando estamos en la gracia de Dios, algo cambia en nosotros, algo cambia en ti y tú estás dispuesto, así como estas actitudes, estás dispuesto a la voluntad de Dios, estás dispuesto a seguir el llamado de Dios, estás dispuesto incluso a la muerte como lo estuvo María, una hermana. Ella es nuestra hermana, ella no es nuestra madre. Ella es una igual a nosotras, muy bendita, muy bendecida por el Señor, dentro de la gracia de Dios como hoy también lo estamos. Y un día la conoceremos allá en el cielo, porque estará con nosotros también, alabando a Dios, adorando al Señor, gozosos delante de Dios. Y es verdad que ella demuestra humildad ante Dios con estas actitudes. Y hay una tercera actitud, que ella confió en Dios por encima de todo. Confió en Dios por encima de todo. Todo lo que significaba esta misión, el peligro de muerte, el peligro de que la hablaran mal de ella. Ella no le importó y le dijo que sí al Señor. ¿Por qué? Porque ella ya estaba en la gracia de Dios. ¿Me entiende qué es recibir el regalo de Cristo? ¿Qué es recibir la gracia de Dios? No es solamente decir, ya Señor, soy santo, hago lo que quiero. No.
Es una entrega total. Así como lo hizo María, entregó toda su voluntad, todo lo que ella era. José podría haberla abandonado cuando él supo esto, porque podría haberle creído o no. Yo creo que José no le habría creído. Es por eso que el ángel tuvo que presentarse ante él también. Pero estos dos creyeron a Dios y Dios hizo su perfecta voluntad. Ellos fueron bendecidos. Ellos recibieron su gracia, el regalo de Dios, y Dios hizo conforme a su perfecta voluntad. Muchas veces el Señor viene a nosotros y nos envía un mensajero, que este mensajero también, él vivía humillado delante de Dios, ¿cierto? Él tenía que hacer todo lo que el Padre le decía. Y aún a veces nosotros somos patudos y no hacemos su voluntad y no hacemos lo que Él nos dice. Y le damos la espalda y decimos, ya no importa, Señor, si me voy a entonar nomás en Navidad y en Año Nuevo. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Lo tenemos claro que no. Porque Dios siempre quiere que estemos con todos nuestros sentidos alerta. Dios no quiere ver a sus hijos sin todos sus sentidos. Dios no quiere ver a sus hijos agachados, botados, mareados. Eso no es digno. ¿Quién quiere eso? El diablo, pues, hermano. Si es así. Porque estas son fechas también de tentaciones. Abrazamos la gracia, Navidad, y después Año Nuevo, ¿qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó? Que esto no pase, hermano. Usted diga, sí, Señor, lo que tú quieras. Yo estoy en tu gracia. Y estar en tu gracia también significa tener esa capacidad de decir no a lo malo, decir no al pecado que no proviene de Dios. Tenemos toda la fuerza y toda la capacidad. Somos libres. ¿Y de qué somos libres? No solamente del infierno. Somos libres del pecado, hermano. Somos libres porque ahora podemos decidir ya no pecar más. Y aunque nos volvemos a equivocar, Él nos perdona. Pero ya no vivimos en una vida de pecado. No lo andamos buscando, lo estamos evitando. Tampoco eso significa estar en una burbuja, no. Porque los hijos de Dios no tienen que estar en una burbuja. Al contrario, Él dice que tenemos que estar donde todos nos vean para poder iluminar, para hablar de su palabra, para ser testimonios. Y aquí, pastor, yo veo a María como una misionera. Ella es una misionera porque le dijo sí al Señor. Hemos escuchado misioneras acá. Hemos escuchado varones también misioneros, donde no les importa si les van a quitar la vida acá en la tierra. Ellos tienen la seguridad que tienen vida eterna con el Señor. Y nosotros debemos tener esa misma seguridad. Y el Señor dice, recibe esta gracia, pero vívela. Vive la gracia de Dios. Ten esta actitud. Tienes que estar dispuesto a mi voluntad, dice el Señor. Tienes que estar dispuesto a confiar en mí. No importa lo que digan, no importa lo que los demás puedan decir. Tú tienes que confiar porque yo soy Dios. Tienes que negarte. No tienes que negarte al llamado que Dios te ha dado. Sí tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque aún hay carne, aún hay pecado, pero va a venir un día en que ya no más. ¿Y qué hubiese pasado si María no hubiese tenido esta actitud? Yo creo que Dios habría elegido a otra persona también. Porque Él es Dios. Pero María tomó
la bendición de ser instrumento en las manos del Señor, de estar dispuesta. Ella dice que es sierva de Dios. Ella estaba dispuesta a servirle, y yo creo que sus oraciones sinceras ante Dios desde niñita, porque ella era una niña, era: Señor, haz tu voluntad conmigo, haz lo que tú quieras con esta sierva, úsame, Señor. Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, era humilde, era una mujer humilde. Después lo vemos en la oración que ella hace, ¿cierto? Después ella dice en el versículo 48, dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella estaba alabando al Señor. Ella sabía lo pequeñita que era y ella se sentía chiquitita ante el Señor. Dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce que Dios es su Salvador. Ella reconoce que también necesita salvación. ¿Y por qué a veces nosotros nos olvidamos de que también necesitamos la salvación? Él nos ha dado la salvación, pero no olvidemos vivir en su gracia. Hoy somos libres, vivamos dignos de su gracia. Abracemos el regalo que Dios nos ha dado, pero abracémoslo de verdad. Como lo hizo esta mujer, como lo hicieron más mujeres de Dios, como lo hicieron muchos hombres de Dios aquí en la Biblia. Y vemos que ellos no tenían algo más especial que otro, sino que Dios vino a ellos y les dio su gracia. Y ellos le dijeron: sí, Señor, que a pesar de su pecado, que a pesar de lo que ellos eran, que a pesar de lo ordinario a lo mejor que se sentían, hablo de lo común y corriente que uno pueda sentirse, Dios los usa y los usó con poder. Pero no para glorificarlos a ellos, sino para su gloria. Y cuando nosotros glorificamos a Dios, Él nos honra. Y están estos nombres aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para enseñarnos, para ser ejemplo, para que sigamos esas actitudes. Pónganse de pie, hermano. Hoy te invito a que tú abraces el regalo de Jesús, que no es abrazar una guagüita, no es abrazar al niñito Jesús, porque Jesús no es una guagüita y no es el niñito Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es Rey, Él es coronado. Dice que nosotros debemos quitarnos nuestras coronas y ponerlas en sus pies. Si tú tienes alguna corona, si tú tienes algo por lo cual enorgullecerte, déjalo a los pies del Señor. Porque de esa manera tú abrazas ese regalo, esa gracia de Dios. Y debes confiar plenamente en Dios, en lo que Él va a hacer. Porque Él te va a librar de la muerte, Él te va a librar de aquellos que te juzgan. Es lo que vivió María. Ella no la mataron, ella no fue juzgada ni siquiera por su esposo. En ese tiempo María vio la mano de Dios y hoy nosotros podemos ver la mano de Dios. Y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, así como el Espíritu Santo vino sobre María. Y dice que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
El Espíritu Santo nos envuelve una vez más. Abraza ese regalo. Disfruta en este momento cómo Él te envuelve de su amor, de su gracia. Y cuando nosotros lo experimentamos y lo vivimos, hay un cambio también en nuestra actitud. Porque nosotros queremos vivir rendidos ante el Señor. Porque nosotros ya no queremos huir más de Cristo. Porque nosotros ya queremos dejar atrás los pecados que hemos estado cometiendo. Y queremos rendirnos ante Él, ante el Padre, ante el Altísimo. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Este ser santo o el santo que es Cristo estaba en María. Iba a nacer un día y ella iba a estar presente en todos sus caminos, todos sus pasos aquí en esta tierra. Y hoy ese santo nace en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú quieres que ese santo ser esté en ti, crezca en ti, se desarrolle en ti. No como un bebecito, no, porque no lo es. Es el santo. María sabía que era el santo y ella le creyó a Dios. Dejemos que el santo crezca en tu corazón, en nuestros corazones. Esa es la única manera en que Él puede glorificarse. Es la única manera en que Él puede cumplir su propósito acá. Ahora la pregunta, ¿tú quieres vivir esa bendición? ¿Tú quieres recibir la gracia de Dios? Y aunque creamos que esta es una palabra que se ha repetido, decir, pastores, yo sé si yo ya tengo la gracia, soy salva, soy santo, soy aquí, soy allá. ¿Estás caminando en la gracia? ¿Abrazaste el regalo de Dios? ¿Te estás negando a ti mismo, a ti misma? Dios te dijo que no era por ahí. ¿Le obedeciste al Señor? Dios te dijo, esta no es mi voluntad. ¿Te rendiste al Señor? Hoy es tiempo de rendirnos ante Dios. Todos necesitamos al Santo. Todos necesitamos el regalo más grande. Todos necesitamos a Cristo. Y necesitamos entender que Él no es una guagüita. Él no es un niñito. Ni siquiera Él es un hombre. Él es Dios. Él es el Altísimo. Él es grande. Él es el que está en el trono reinando por los siglos de los siglos. Él es Dios y es necesario que entendamos que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, y a veces buscamos hacer las cosas excelentemente y eso está bien, y buscar hacer lo mejor posible y eso está bien, pero déjame decirte que lo más importante y la excelencia que busca el Señor es la que está dentro, en el corazón, así como esta jovencita que se humilló, que se sentía pequeña, que se sentía que a lo mejor no iba a ser capaz. Vivió humillada a Dios y Dios hizo grandes cosas y Dios la usó como un instrumento en sus manos, así como aquí hay un instrumento que está esperando para que lo puedan usar, para que saquen notas bellas, para que saquen una melodía que agrada, que les sirve. Hoy Dios quiere que tú seas su instrumento, y para poder ser su instrumento necesitas recibir este regalo que es la gracia de Dios, y entenderlo y comprenderlo, que es por sobre lo que nosotros somos. A veces nosotros le decimos a Dios, es que Señor, yo no puedo. Es que Dios, yo no soy capaz. Es que yo tengo traumas que no entiendo, Dios. Ya déjate de darle
excusas a Dios y lánzate y abraza esta gracia y déjate ser usado por Él. Dile que sí al Señor. Yo nos invito, iglesia, a que levantemos nuestras manos y le digamos a Dios: aquí estamos, Señor. No importa si yo puedo ser avergonzada, no importa los traumas a lo mejor que me hayan dicho que tengo, no importa el diagnóstico que me ha dicho otra persona, un doctor, quien sea que tengo, no importa las falencias que yo tengo, Dios. Aquí estoy y quiero ser un instrumento en tus manos, así como un día lo hizo tu sierva María. Queremos ser tus instrumentos, Dios. Lo que tenemos, Padre, queremos entregártelo, Señor. Pero si es necesario, Dios mío, que tú nos enseñes y nos moldees a vivir humillados delante de ti. Aquí estamos, Señor. Queremos abrazar tu gracia. Queremos que tú nos moldees, Dios. Queremos que tú nos enseñes, Señor. Queremos ser usados por ti, Padre. Queremos que tú saques esas notas, esas melodías. Queremos, Señor,